2 de abril del 2021. El Evangelio de hoy, según San Juan, capítulo 18, del versículo 1 al 40, del versículo 19, del 1 al 42. Cuando terminó estos discursos, Jesús pasó con sus discípulos al otro lado del había un huerto donde entró con sus discípulos, pero también Judas, el que lo entregaba, conocía este lugar porque Jesús se había reunido muchas veces allí con sus discípulos. Llevó pues consigo soldados del batallón y policías mandados por los jefes de los sacerdotes y los fariseos, y llegó allí con linternas, antorchas y armas. Jesús sabía lo que iba a pasar. Se adelantó y preguntó: ¿A quién buscan? Contestaron: a Jesús de Nazaret. Jesús dijo: Yo soy. Judas el traidor estaba también en medio de ellos. Cuando Jesús dijo: Yo soy, retrocedieron y cayeron al suelo. Les preguntó de nuevo: ¿A quién buscan? Dijeron: a Jesús de Nazaret. Jesús les dijo: ya les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen ir a estos. Con lo que se cumplió la palabra que él había dicho: no he perdido a ninguno de los que tú me has dado. Simón Pedro tenía una espada, la sacó e hirió a Malco, siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Jesús dijo a Pedro: coloca tu espada en su lugar. ¿Acaso no beberé la copa que mi Padre me ha de beber? Entonces la tropa con su jefe y los policías enviados por los judíos se apoderaron de Jesús, le amarraron las manos y lo llevaron primero donde Anás, porque este era suegro del sumo sacerdote Caifás. Y Caifás es el que había dicho a los judíos: es necesario que muera un hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Como ese otro discípulo era conocido del sumo sacerdote, pudo entrar en el patio de la casa al mismo tiempo que Jesús. Pedro quedó afuera junto a la puerta hasta que el otro discípulo, conocido del sumo sacerdote, salió y habló en la portera, que le dejó entrar. La portera dijo a Pedro: a lo mejor tú también eres de los discípulos de ese hombre. A lo que Pedro respondió: no, no lo soy. Hacía frío. Los sirvientes y los guardias tenían prendido un fuego a oscuras y se calentaban. Pedro estaba junto a ellos, calentándose también. El sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y su enseñanza. Jesús contestó: yo he hablado abiertamente al mundo. He enseñado en la casa de oración y en el templo, en los lugares donde se reúnen todos los judíos. No he hablado nada en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntale a los que me han escuchado. Ellos saben lo que yo he enseñado. Al oír esto, uno de los policías que estaba allí dio a Jesús una bofetada en la cara, diciendo: ¿es esa la manera de contestar al sumo sacerdote? Jesús contestó: si me he hablado mal, muéstrame en qué, pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Anás lo envió atado donde Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro quedó calentándose en el patio. Le preguntaron: ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó: no lo soy. Uno de los servidores del sumo sacerdote, pariente del hombre al que Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi con él en el huerto? De nuevo negó Pedro y enseguida cantó el gallo. Amanecía y llevaron a Jesús desde la casa de Caifás
al tribunal del gobernador. Los judíos no entraron porque con solo estar en casa de paganos se habían hecho celebrar la Pascua. Pilato pues salió a ellos y les preguntó: ¿de qué acusan a este hombre? Le contestaron: si no fuera un malhechor, no lo habríamos traído ante ti. Pilato les dijo: llévenselo y júzguenlo según su ley. Los judíos contestaron: no tenemos autorización para aplicar pena de muerte. Con esto se cumplía la palabra que había dicho Jesús sobre la manera como iba a morir. Pilato volvió a entrar al tribunal, llamó a Jesús y le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Viene de ti esta pregunta o repites lo que otros te han dicho de mí? Pilato contestó: ¿soy judío yo? Tu pueblo y los jefes de los sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús contestó: mi realeza no procede de este mundo. Si fuera rey como los de este mundo, mi guardia habrían luchado para que no cayera en manos de los judíos, pero mi reinado no es de acá. Pilato le preguntó: ¿entonces tú eres rey? Jesús contestó: tú lo has dicho. Yo soy rey. Para esto nací, para esto vine al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo hombre que está de parte de la verdad escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿qué es la verdad? Pilato salió de nuevo donde estaban los judíos y les dijo: no encuentro ningún motivo para condenar a este hombre. Pues bien, es costumbre en la Pascua que yo les devuelva a un reo. ¿Quieren que deje en libertad al rey de los judíos? Los judíos empezaron a gritar: a ese no, suelta mejor a Barrabás. Y Barrabás era un bandido. Entonces Pilato ordenó que lo tomaran a Jesús y lo azotaran. Luego los soldados tejieron una corona con espinas Y le colgaron en los hombros una capa de color rojo como usan los reyes, y se acercaban a él y le decían: ¡viva el rey de los judíos! Y le daban bofetadas. Pilato volvió a salir y les dijo: miren, voy a traer de nuevo para que sepan que no encuentro ni Jesús afuera llevando la corona de espinas y el manto rojo. Pilato dijo: aquí está el hombre. Al verlo, los jefes de los sacerdotes y los policías del templo comenzaron a gritar: tómenlo ustedes y crucifíquenlo. Yo no encuentro motivo para condenarlo. Los judíos contestaron: nosotros tenemos una ley, y según esta ley debe morir porque se hizo pasar por hijo de Dios. Cuando Pilato escuchó esto, tuvo más miedo. Volvió al tribunal y preguntó a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le contestó palabra, por lo que Pilato le dijo: ¿no me contestas a mí? ¿No sabes que está en mi mano dejarte libre o mandarte crucificar? Jesús respondió: tú no tendrías ningún poder sobre mí si no lo hubieras recibido de lo alto. Por eso, el que me entregó a ti tiene mayor pecado que tú. Desde este momento Pilato buscaba la manera de dejarlo en libertad, pero los judíos comenzaron a gritar: si lo dejas libre, no eres amigo del César, porque todo el que se proclama rey va contra el César. Al oír esto, Pilato hizo compadecer a Jesús ante el pueblo y lo sentó en el tribunal, en el patio llamado del Empedrado, en hebreo Gabata. Era el día de la preparación de la Pascua. Alrededor del mediodía, Pilato dijo a los judíos: ahí tienen a su rey. Ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícalo.
Pilato les respondió: ¿Debo yo crucificar a su rey? Los jefes de los sacerdotes contestaron: No tenemos más rey que el César. Entonces Pilato les entregó a Jesús para que fuera crucificado. Ellos se apoderaron de Jesús. Él mismo llevaba la cruz a cuestas y salió a un lugar llamado la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y en el medio a Jesús. Pilato mandó a escribir un letrero y ponerlo sobre la cruz. Tenía escrito: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Muchos judíos leyeron este letrero, pues el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el letrero estaba escrito en 3 idiomas: en hebreo, en latín y en griego. Entonces los jefes de los sacerdotes y de los judíos fueron a decir a Pilato: No pongas rey de los judíos, sino el que se dijo ser rey de los judíos. Pilato contestó: Lo que he escrito está escrito. Cuando los soldados pusieron en la cruz a Jesús, se repartieron su ropa en 4 partes iguales, una para cada soldado. En cuanto a la túnica de Jesús, que era sin costura, de una sola pieza, decidieron: no la rompamos, más bien echémoslos a la suerte, a ver de quién será. Así se cumplió una profecía que dice: se repartieron mi ropa y sortearon mi túnica. Así fue como actuaron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, de su madre, María, esposa. Jesús, al ver a la madre y junto a ella a su discípulo, al que más quería, dijo a la madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Desde ese momento el discípulo se la llevó a su casa. Después de eso, sabiendo Jesús que ya todo se había cumplido, dijo: Tengo sed. Se había cumplido. Dijo: Tengo sed, y con esto también se cumplió una profecía. Había allí un jarro lleno de vino agridulce. Pusieron en una caña una esponja llena de esa bebida y la acercaron a sus labios. Cuando hubo probado el vino, Jesús dijo: Todo está cumplido. Inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Era el día de la preparación de la Pascua. Los judíos no querían que los cuerpos quedaran en cruz el día siguiente, pues ese sábado era un día muy solemne. Por eso pidieron a Pilato que hicieran quebrar las piernas a los que estaban crucificados para después retirarlos. Vinieron pues los soldados y les quebraron las piernas al primero y al otro de los que habían sido crucificados con Jesús. Al llegar a Jesús, vieron que ya estaba muerto, así es que no quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado de una lanzada y al instante salió sangre y agua. El que lo vio lo declara para ayudarles en su fe, y su testimonio es verdadero. Él mismo sabe que dice la verdad. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: no le quebrarán ni un solo hueso, y en otra parte dice: contemplarán al que traspasaron. Después de esto, José del pueblo de Arimatea se presentó a Pilato. Era discípulo de Jesús, pero en secreto, por miedo a los judíos, pidió a Pilato la autorización para retirar el cuerpo de Jesús, y Pilato se la concedió. Vino y retiró el cuerpo de Jesús. También vino Nicodemo, el que había ido de noche a ver a Jesús. Trajo como 100 libras de mirra, perfumado y aloe. Entonces envolvieron el cuerpo de Jesús con lienzos perfumados con esta mezcla de aromas, según la costumbre de enterrar de los judíos. Cerca del lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado.
Aprovecharon entonces ese sepulcro, cercaron para poner ahí el cuerpo de Jesús, porque estaban en la preparación de la fiesta de los judíos. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Según San Juan, Jesucristo nos hace ver todo, sus sufrimientos, su pasión, sus últimas palabras en la cruz hasta morir. Jesucristo, siendo el Hijo de Dios Padre Todopoderoso, se mostró todo hasta dar todo, sin guardar nada para sí mismo. Nos amó a tal extremo. Podemos sentir en estos tiempos de hoy. Todo lo que Él nos ha dado a conocer para seguir guardando su palabra, sus enseñanzas, que Él nos ama. A pesar que en esos tiempos fue traicionado, bofeteado, insultado, humillado. Y teniéndose, le dieron una bebida amarga, sin considerar siquiera esos minutos de vida. Y el Señor nos veía con compasión y nos sigue viendo con compasión al vernos a nosotros sin fe, al vernos a nosotros sin esperanza, cuando Él lo ha dado todo por amor a cada uno de nosotros. Muchas veces actuamos así en el tiempo de hoy. a su suerte. Pero recordéis a los desamparados, a los traicionados, a los humillados, a los que no pueden defenderse, a los que no son escuchados, a los que son asesinados inocentes. Recordáis que el Señor está ahí, da su vida y Él lo ha entregado por amor a cada uno de nosotros. Todas esas manos santas, poderosas, que soportaron todo ese dolor de la humanidad. Por amor a cada uno de nosotros, sus hijos valiosos, aquí en la tierra, porque somos imagen y semejanza de su creación. Cuánto dolor en sus ojos misericordiosos podemos contemplar aún, cuando más el maligno quiere, por envidia, destruir nuestro camino, nuestra fe, todas nuestras esperanzas puestas en el Señor. El Señor lo ha vencido al maligno. Por eso el maligno no quiere que nosotros andemos en la verdad. No quiere el maligno que nosotros seamos salvos. El maligno no quiere que nosotros escuchemos la palabra del Señor. El maligno no quiere que nosotros tengamos la gracia santa que Jesucristo ha derramado para cada uno de nosotros, sus hijos aquí en la tierra.
Él estará siempre con nosotros porque Él ha derramado para toda la eternidad toda su gracia a todos que escogen y acuden a Él. Derramará grandes gracias que Él lo ha otorgado a cada uno de nosotros allí en la cruz, perdonando todos nuestros pecados. Él murió por amor. Y su amor es santo. Amén.